Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las religiones y vamos a intentar adentrarnos en su virtualidad, si son interesantes, si realmente han sido necesarias, de un modo muy general y siempre llegando a conclusiones esenciales sobre el fenómeno religioso. Hay múltiples religiones, hay grandes religiones y dentro de esas grandes religiones hay, como ustedes saben, diferentes subdivisiones. El caso católico, el caso evangélico, son todas cristianas y luego tienen como muchas ramificaciones, ortodoxos, no ortodoxos. Sucede exactamente igual, en el judaísmo exactamente igual. Existen corrientes que son hasídicas, mucho más, donde incorporan elementos cabalísticos mucho más importantes, tanto en lo ritual como en la práctica. Incluso a lo ritual le han buscado una significación cabalística. Existe igual en el mundo musulmán, existen corrientes suníes, chiíes, existen los sufíes, es decir, gente que tiene una visión mucho más espiritual del propio Corán, del propio mundo musulmán. Esto sucede en todo. Están también el chamanismo, está el protestantismo, en fin, hay infinidad de religiones. Y la pregunta es, en primer lugar, ¿estas religiones realmente han sido necesarias? ¿Cumplen un papel? ¿Hay que abolirlas? ¿Hay que rechazarlas? Intentemos llegar a la esencia de esta respuesta. En primer lugar, tenemos que entender cómo se gesta una religión. Una religión se gesta en torno, normalmente, a un iniciado, una persona que tiene un contacto con la divinidad, normalmente a través de su propio desarrollo, pero tiene un contacto importante con la divinidad. A continuación, desarrolla una enorme conciencia de sí mismo y a partir de ese desarrollo de esa conciencia de sí mismo, encuentra, también naturalmente dentro de sí mismo, encuentra la divinidad a continuación. Inmediatamente después, intenta transmitir por amor, porque lógicamente cuando se tiene contacto con la divinidad, uno lo que se entra es en una corriente de amor y automáticamente uno intenta transmitir a todo aquel que le rodea su experiencia tal como la ha sufrido. Evidentemente, esto para la persona, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Mahoma, podemos hablar de infinidad de personas. Estos maestros, por así decirlo, intentan transmitir, en primer lugar, que Dios existe. En primer lugar, que existe una vida espiritual que es mucho más importante que la que tienes de forma material directa. Y a continuación intentan dar un mensaje de esperanza a los demás y transmitir su enseñanza. ¿Qué es lo que nos van a transmitir? Nos van a decir fundamentalmente, y esos son en principio sus transmisiones directas, nos van a decir cómo han llegado a esto, qué peligros han sufrido, qué cosas han sido tropiezo en su camino para llegar a ese punto, qué cosas les han ayudado a elevarse más rápidamente y qué cosas les han hecho peligrar o caer. Así se forman conceptos que va desarrollándose, en primer lugar, casi siempre de boca a boca, y otras veces ya se pasa a textos. Fijémonos que la mayor parte de las veces los textos religiosos no van a ser escritos directamente, salvo el caso de Moisés, que se le atribuye la Torá de los 5 libros, aunque hay algunas discusiones sobre el 5.º libro, pero se le atribuye la Torá de los 5 libros, ¿no? El caso de Mahoma, que escribe el Corán. Existen otros tipos de personas, de maestros, como puede ser Jesús, que no escribe los 4 evangelios, sino que son escritos por otros discípulos suyos. Y de igual manera va a haber otros maestros que no van a escribir directamente ellos sus textos, sino que van a ser escritos por terceras personas. Estos son los llamados libros revelados o libros que sustentan las religiones y que normalmente están escritos en la lengua en la que era contemporáneo el maestro o los que lo escribieron, digamos el hebreo, el arameo, el árabe, en fin, en general, cualquiera de los idiomas. Normalmente el idioma cultural en el que se va a escribir el libro. Y esto tiene además una paradoja, una problemática, y es que están hechos en la sociología y la psicología de la época, y por tanto, como quieren ser trascendentes, van a escribir conceptos que son hasta cierto punto ininteligibles o de difícil comprensión.
Por varias razones. Porque aquel que se asoma sube planos de divinidad, aquel que sube planos, es decir, estamos en el plano físico, como ya hemos dicho, tenemos después el plano astral, tenemos el plano causal, tenemos la divinidad, y así, y dentro de la divinidad hay otros subplanos. Aquel que ha subido plano, o lo que ha subido por la escalera de Jacob, dicho en términos de la Torah, tiene una gran dificultad, y la gran dificultad que tiene es cuando desciende cuando ha estado en una realidad elevada, donde no se utiliza el idioma, tiene que bajar a un nivel en el que el individuo medio, que no tiene el grado de elevación que él tiene y que tampoco ha sufrido la experiencia que él ha sufrido, pueda comprender. Pero luego hay otra enorme dificultad, y es que los sucesivos tiempos históricos que van a continuar existiendo, los sucesivos tiempos, las distintas circunstancias sociológicas, históricas y demás que van a seguir aconteciendo, deben permitir que el texto sobreviva a esas distintas circunstancias. Esto hace que realmente interpretar esos textos es algo muy difícil. Y por otro lado, es muy sencillo, ahora vamos a ver por qué. Esa dificultad es precisamente la que han utilizado la mayor parte de los, digamos, tanto la casta sacerdotal como muchos pretendidos conocedores de la religión, de cada una de estas religiones, para efectuar manipulaciones y meter dentro sus propios conceptos. Es decir, de alguna forma se ha dicho que interpretar un texto es recrearlo. Por tanto, los intérpretes de las religiones a menudo lo que van a hacer va a ser, o digamos de los textos iniciáticos, de los textos de los grandes maestros, van a interpretarlos y por tanto los van a recrear. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería el proceso simple de esta situación? Por ejemplo, pues aparece no quiero poner nombre para no herir susceptibilidades, cualquiera de los grandes maestros que yo he detallado. Establece su expresión de la divinidad y establece los conceptos que anteriormente he dicho. Se lo explica digamos, al plano de personas inmediatos en los que él vive. Automáticamente esas personas tienen con él una experiencia, porque están viendo además al personaje. El personaje, a la luz de su elevación o de su contacto con la divinidad, se ha transformado ya, desprende luz, y por lo tanto la primera, digamos, línea de personas que entran en contacto, sea con Moisés, sea con Mahoma, sea con cualquiera, con Buda, recibe un impacto directo de divinidad, porque está recibiendo en los ojos, en la mente, en la expresión, recibe la divinidad en la que se ha transformado la persona que está en contacto. Dios eleva todo lo que toca, evidentemente, y cuando un ser humano, a través de su interior, llega y conecta con la divinidad, de alguna manera refleja divinidad, es divinidad. Ese es el origen, ese es el camino que todos debemos buscar, llegar a la divinidad que hay en nosotros, pero eso no es un camino sencillo. Ahora, como decía, esta primera línea de personas coetáneas con el maestro son personas que reciben el impacto del influjo espiritual potente del maestro y por tanto son mucho más autorizados. A continuación viene la siguiente línea, la otra, pasan generaciones, se va llenando de sociología, aparece la casta sacerdotal, y la casta sacerdotal tiene sus intereses propios, y entonces también necesita sus ritos, y también necesita, por otra parte, el ciudadano medio tiene un nivel bajo y necesita cierta materialidad para llegar a la espiritualidad, y entonces también la casta sacerdotal se le facilita esa cierta materialidad, no siempre con mala voluntad. Velas, mantras, repeticiones, actos litúrgicos, etcétera, no son en esencia negativos, cumplen una función en proporción al nivel en el que tú estás, evidentemente. Hay gente muy humilde, hay gente con poca capacidad de desarrollo, o gente que tiene un nivel espiritual no demasiado desarrollado, y no digo con eso no confundamos humildad sino quiero decir humildad en sentido espiritual. Hay gente que tiene poco nivel y a lo mejor asiste a una misa, a una sinagoga, a una mezquita, y en un acto ritual es capaz a lo mejor de conectar con la divinidad porque su nivel es un nivel que necesita eso, y que de alguna manera en ese contacto Dios aprovecha ese contacto, porque en definitiva hay cierta pureza, es decir, él va a la mezquita buscando la divinidad que él no puede alcanzar, pero eso Dios lo sabe y por lo tanto entra en contacto. Dios entra por cualquiera de los caminos. Ahora bien, por ese motivo ya vamos a decir una cosa: todos los templos, sean mezquitas, sinagogas, iglesias, etcétera, son amados por Dios. ¿Por qué? Porque son lugares donde gente muy sencilla ha ido a buscarlos.
son lugares donde gente muy sencilla le ha cantado su alabanza. Y por lo tanto, entonces debemos respetar absolutamente todos los lugares de culto existentes. Es verdad que estamos en el siglo XXI, es verdad que estamos en un nivel de conciencia más elevado y es verdad que posiblemente en este momento no sea para ciertos niveles de personas que ya han tenido una serie de evoluciones internas y también reencarnaciones determinadas, a lo mejor ya no son estrictamente necesarios. Pero, ¿quién son esas personas? ¿Somos acaso nosotros ese tipo de personas? Por tanto, antes de suprimir de un plumazo cualquier cosa, hay que ajustar el verdadero valor de las historias. Las religiones, los templos, las Sagradas Escrituras han cumplido un elevado valor en la toma de conciencia de la divinidad de la humanidad. Y por lo tanto, son elementos que tienen que sufrir o que deben recibir nuestro respeto y nuestro cariño. Y por tanto, todos los templos, todas las escrituras. ¿Por qué? Hablemos, en definitiva, qué es una religión o un texto escrito religioso. En toda religión existen dos elementos fundamentales. El elemento externo, donde se manifiestan ritos, ceremonias, en fin, de distinta naturaleza, no me voy a extender sobre eso porque está claro. Y luego está el elemento interno, el elemento espiritual profundo. Por eso vamos a ver que en casi todas las religiones existe. Por ejemplo, en la religión judía pues existe toda la Torá que desarrolla los modos litúrgicos, etcétera, 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 las fiestas, etcétera. Todos esos son elementos externos que tienen también, como todo, un elemento interno profundo que el cabalista ve. Entonces existe la Kabbalah y existe el rito. Existe el mundo sufí y existe el mundo ordinario musulmán, digamos más a nivel de mezquita. Existe de la misma manera el ritualismo gregoriano o el ritualismo romano y demás, y existe San Francisco de Asís o existe el misticismo de San Juan de la Cruz. Quiero decir que tampoco rechazaba de plano el otro misticismo porque comprendía, como yo les quiero transmitir a ustedes, el valor que todas las cosas tienen. Todo tiene su porqué en la vida y por lo tanto en el desarrollo de la humanidad todo eso ha sido importante. Ahora bien, ¿a qué conclusión nos llevaría? Pues mire usted, yo les diría a ustedes lo siguiente. Una de las grandes preguntas que yo me he hecho personalmente, y muchas personas se pueden hacer cuando he analizado mi propia religión, en la que yo nací, era pues que realmente miraba a mi alrededor y no me acababa de gustar, no veía el aspecto interno de esa religión, o lo externo me parecía que sobrepasaba lo interno. Entonces, frente a eso, la posición más socorrida es cambiar de religión. Uno no se siente incorporado, motivado, o le abruma demasiado el elemento ritual, o no acaba de encontrar, y entonces vemos como hay personas que van sufriendo cambios de religión. De pronto descubren que el budismo, o que el mundo hindú, o que el mundo judío, o el mundo cualquiera, y producen un cambio profundo, intentando llegar a la divinidad a través de ese cambio exterior. Y desde este momento yo les tengo a ustedes que decir que eso es una equivocación absoluta. Porque en eso lo que va a haber es una gran pérdida de tiempo. Y nosotros no hemos venido a este mundo para perder el tiempo. Tampoco tenemos que tener histeria, pero no hay que perder el tiempo. El tiempo es sagrado también, forma parte, el tiempo es una bondad de Dios. La ficción de lo temporal, de que algo es temporal, es una bondad de Dios, porque ustedes y yo sabemos que el tiempo no existe. Sin embargo, vivimos con la conciencia del tiempo y tenemos que agotar ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede con los cambios de religiones? Los cambios de religiones producen un proceso de adaptación muy severo, porque normalmente las religiones a las que vamos a cambiar van a ser más severas que las que tenemos casi siempre. Están llenas de ritos y de culturas, elementos culturales, de civilización, etcétera, que no nos son familiares, incluso idiomas que tenemos que aprender, el árabe, el hebreo, el chino, o lo que queramos, o el japonés para el mundo zen, o lo que queramos, pero al final todo esto supone un desborde de energía y también, de alguna forma, equivocar el punto de destino del arco. Quiere decir, si yo, la energía que desarrollo en un cambio de religión, la desarrollo en aprovechar
el hecho de que todas las religiones han sido creadas en base a un mensaje revelado de un iniciado, de un maestro, pues entonces yo, desde mi religión, debo aprender, desde esa misma religión en la que Dios me puso en un elemento cultural, social y demás, debo aprender a navegar hacia el interior de mí y de la propia religión en la que nací, elevándome desde mi religión hacia adentro, hacia la religión absoluta, que es la conciencia. Si le preguntamos a Dios cuál es la religión de Dios, bueno, esto es muy avanzado por mi parte, pero vamos a formularlo de otra manera, porque no me gusta la formulación que he hecho. Desde mi punto de vista, la religión de Dios es la conciencia absoluta. Por lo tanto, nosotros, para llegar a ser religiosos o tener, en definitiva, amor a la divinidad y contacto con la divinidad, tenemos que desarrollar el aspecto interno que toda religión tiene. Y el aspecto interno de esa religión es adentrarnos desde lo exterior hacia lo interior. Y eso se hace estableciendo una gimnasia, estableciendo un hábito, no el primer día ni el segundo, trabajando desde lo exterior hacia el interior, eliminando los elementos exteriores paulativamente. Y esto lo han hecho los místicos de todas las religiones. Por eso los místicos de todas las religiones han trazado un camino, que es ir saliendo del elemento sensorial al elemento consciencial. Y para eso tienen que, la técnica más habitual, la han tenido casi todos, el éxtasis, en definitiva, que habla Teresa de Jesús y demás, son las posiciones de San Juan de la Cruz, la actitud de Buda, los grandes cabalistas que hacían meditaciones por horas y horas y horas antes de ponerse a recitar en una sinagoga, la actitud de Buda, etcétera, 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 es la meditación que en definitiva que es adentrarse hacia el interior, intentando, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, a través del conocimiento propio, y a través del conocimiento propio adentrarse aún más hacia el conocimiento, a la experiencia de divinidad. Ahora vamos a hablar de la experiencia de divinidad, porque claro, todas las religiones lo que nos está diciendo es que existe una divinidad, que existe una vida espiritual. Ahora, ¿qué supone llegar a conocer o a tener una experiencia de divinidad? Porque podemos estar aquí hablando, lo que estamos ustedes y yo aquí haciendo es dialogar fundamentalmente mentalmente. Pero lo que tenemos que hacer, en realidad el trabajo que tenemos que hacer cada uno y uno, es intentar desarrollar en nosotros la divinidad. Y eso es un trabajo que cada uno y uno tiene que hacer y que nadie puede hacer por otro. En ese trabajo que uno tiene que desarrollar hay distintos sistemas. Por eso siempre es aconsejable, aunque hoy en día, vuelvo a repetir, no es muy corriente oírlo, es muy aconsejable recibir instrucciones de alguien que ya pasó por ese camino, alguien que ya tuvo esa experiencia. Nos ahorra muchos problemas. Exactamente igual que un conductor avezado de un coche, cuando nos subimos en él nos dice ten cuidado porque si acelera mucho puede ser que después, es decir, ahorramos tiempo, no tenemos tanto tiempo, la vida no es tan larga, ¿eh? Y todo lo que vayamos ahondando es mejor. Además, hay una cosa que sí, podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero ustedes y yo no nos miraremos a los ojos y hablaremos en el mismo idioma mientras usted y yo, o ustedes y yo, no hayamos sufrido una experiencia de divinidad. Hay mucha gente que habla en términos de café sobre Dios, la divinidad, la teología, la teosofía, cualquier cosa que ustedes quieran. Cuando uno conoce a alguien que ha experimentado la divinidad, uno lo sabe. Y ese alguien que ha experimentado la divinidad, lógicamente ha subido planos, es decir, ha estado en el plano físico, ha subido al plano astral, ha subido al plano causal, ha subido al plano de la divinidad, y una vez que se impregna de divinidad ya está conecta planos. Es de gran ayuda para cualquiera de nosotros, es una fortuna del destino, es probablemente para nosotros una justicia que el karma nos realiza cuando en una vida determinada conocemos a alguien de ese nivel, probablemente no por el mérito de esta vida, sino por el mérito
o como consecuencia de muchas vidas anteriores o de varias vidas anteriores. Un encuentro de esa proporción requiere distintas vidas sucesivas en virtud de las cuales se tiene el destino de alcanzar un encuentro semejante. Un encuentro semejante cambia la vida de una persona. Esa era la actitud de los que recibían la visión de Buda. Era la impresión que tenían los que veían a Jesús de Nazaret. Es la impresión que tenían los que vieron a Moisés descender con las tablas del Sinaí. Los que traían la cara cambiada, su forma de mirar, su actitud, todo en él. Si alguien tiene contacto con algo así, comprende comprende lo que estoy diciendo. Pero todavía más importante que eso es cuando alguien a través del trabajo interior conecta con la divinidad en su interior, que es en definitiva lo que las religiones han pretendido, lo que el fundador no digo el fundador, porque probablemente digo mal, el maestro en virtud del cual se hicieron las religiones. Ahora, ¿cómo evolucionan las religiones? ¿Por qué aparece una religión, luego le sucede otra, luego le sucede otra? Aparecen religiones que aparecen del mismo tronco. Vamos a describirlo de manera muy sencilla. Aparece una gran religión en torno a la experiencia de un maestro. Va desarrollándose históricamente en forma de adiciones. Desde las primeras impresiones recibidas por las primeras personas coetáneas a ese maestro, van siguiendo históricamente generaciones, aparecen las castas sacerdotales, van añadiendo ganga, como se suele decir, van añadiendo también sus propios intereses, van creando ritos que justifican y hacen necesaria e imprescindible la casta sacerdotal, que además le da poder a la casta sacerdotal. La casta sacerdotal empieza a hacer pactos con el poder establecido, el poder establecido entiende que eso le conviene, el poder establecido le da a la casta sacerdotal prebendas para que a su vez le ayude en el manejo y manipulación de las personas, y llega un momento que aquello es irreconocible entre lo que se dijo. Luego existen también, en algunos casos, manipulaciones de las escrituras, y algo que es mucho más sencillo, no manipularlo, sino sencillamente interpretarlo, que como decía era la gran creación. De pronto aparece, por ejemplo, en el caso del mundo católico, concilios que van a reinterpretar o van a decir cuál de los diferentes textos evangélicos es el correcto. En la selección del texto está la eliminación de todo aquello que no le conviene en ese momento histórico a la casta sacerdotal. Con todo y con eso, el texto es tan potente que a pesar de las eliminaciones sigue siendo en un porcentaje alto válido. Pero se han introducido elementos. Entonces aparecen los reformadores. Los reformadores que comprenden, que tienen algún punto también de iluminación y comprenden que toda esa ganga intentan desprenderse de ella. Aparece una nueva religión que purifica lo existente anteriormente y de nuevo otra vez el proceso. Aparece otra vez el desarrollo histórico y la carga de ganga. Bien, estas son las religiones. Pero no obstante, como yo decía, es fundamental entender que el grado de conciencia de divinidad que tenemos hoy, pues en ese grado tienen que ver también todos estos fenómenos. Todos estos fenómenos. Siempre hay un punto de luz y un punto de oscuridad en la misma proporción. De tal forma que para resumir y en esta breve charla, yo les invito a ustedes a que estén en la religión que estén o hayan nacido, siempre tengan en cuenta las palabras que les acabo de decir o lo que ustedes tengan conveniente, y comprendan que una religión ha surgido en base a un iniciado, pero que esa religión hay que trascenderla. Esto es lo fundamental. No es un problema ir a misa, no es un problema asistir a la mezquita, no es un problema asistir a la sinagoga. No hay nada allí que sea esencialmente perjudicial para nadie. Es un problema quedarse ahí. Y puede que para algunas personas esos niveles sean necesarios todavía. Por lo tanto, yo no iría derribando nada. A cada nivel conciencial le corresponde una práctica determinada, una sensación determinada. Cuando llegue su nivel, él comprenderá que tiene que salir. Y ustedes tienen que entender esta frase. Las religiones son para trascenderlas, no para eliminarlas, para trascenderlas. Igual que nuestro cuerpo es para trascenderlo. Nosotros tenemos una materia que está, esa dificultad, ese elemento material, lo tenemos que trascender para ascender mundos. Ahora, hoy en día,
en los pocos minutos que me quedan, no quiero cansarles demasiado, hoy en día, que hay mucha gente que derriba todas las religiones clásicas, está construyendo nuevas religiones. Hoy en día, personas que no han tenido una experiencia de divinidad están creando corrientes de pensamiento religioso. Y eso es enormemente peligroso. Porque lo que hacía importante y lo que dio lugar a las religiones conocidas, a las grandes religiones conocidas, es la presencia de un maestro perfecto. Y si no existe un maestro perfecto y se abole completamente una situación religiosa y se sustituye por un erudito habilidoso, los resultados, espiritualmente hablando, no pueden ser peores. Porque lo importante de los grandes iniciados no es lo que dicen, es lo que uno experimenta a su lado. Y en el mundo espiritual existe una gran tensión. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, es muy corriente, yo sufrí una experiencia en la que iba a morir y fui rescatado de la muerte y eso me hizo comprender, y a partir de ahí escribo un libro. Pero para saber que lo que tú me estás contando, tiene que ver con la divinidad, tendríamos que saber en qué plano llegaste cuando tú tuviste tu experiencia, entre comillas, de muerte. Porque si tú te quedaste en el plano astral, las vivencias del plano astral no son definitivas, pueden ser bastante impuras. A lo mejor lo que tú me estás transmitiendo, pues son errores. También en el plano astral existen auténticos elementos espirituales negativos. Yo no sé con quién has contestado, no sé qué experiencia tuviste. Aquí todo el mundo habla de la luz, el túnel de la luz. Como si se saliera directamente de la vida y se llegara directamente a Dios, y eso no es así. Hay personas, familiares, eso no quiere decir que uno vaya directamente de un plano a otro. Los planos hay que subirlos por mérito propio. Por eso hay que ser muy cuidadoso, y en la Torá se prohíbe consultar a divinos y consultar a magos. ¿Por qué? No porque lo que digan sea mentira, no porque ellos incluso crean que es mentira, sino porque lo que cuentan puede no ser la verdad, aunque ellos crean que es la verdad. Si depende del plano en el que ascendieron, del plano en el que fue su experiencia, podemos saber que lo que nos dicen, eso no es correcto. Por eso, las religiones conocidas clásicas fueron iniciadas por personas, por maestros perfectos. Y por eso han sobrevivido con todos los problemas y todas las adiciones que no son al día de hoy de interés, con añadidos rituales exagerados, pero hay un fondo real. Es como el núcleo de un diamante. Y ese núcleo de ese diamante va a permitir que tenga energía a pesar de todo el forraje que se le pone encima. Pero ojo, sustituir elementos religiosos de potencia histórica, nacidos de maestros perfectos, por supuestas y pretendidas visiones de pretendidos eruditos cargados de conocimientos que no se sabe de dónde vienen y que no tenemos certeza de que sean del último plano de la salida del cuerpo, puede ser un elemento de confusión, y de hecho yo creo que a menudo, y no quiero generalizar en todos los casos, pero a menudo es un elemento de confusión de primera magnitud. Sean por tanto ustedes cautelosos, amen la verdad por encima de todo, sean sinceros consigo mismos y atrévanse a entrar en su interior, y cuando entren procuren ser coherentes con lo que sientan en sus vidas a partir de ese momento. A partir en los pequeños aprendizajes que ustedes van a experimentar, llévenlos siempre a la práctica, porque Dios ama la verdad. La palabra en hebreo de Dios es emet, verdad. Todo aquel que practique la verdad está cerca de Dios. Buenas noches, que Dios les bendiga.